Así que en esta hora yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Para eso vamos a inclinar el rostro antes y vamos a pedirle a Dios su dirección para poder adorar, glorificar y conectarnos con aquel que nos quiere bendecir, con nuestro amado Padre Celestial. Vamos a orar. Amado Dios, agradecemos nuevamente la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa de adoración. Señor, te queremos agradecer por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros. Gracias por tanto amor, porque no lo comprendemos, Señor, pero lo sentimos. Gracias porque en esta hora la presencia de tu Santo Espíritu está con nosotros. Permite que nuestras mentes, permite que nuestros corazones puedan ser tocados por tu gracia y por tu misericordia. Permite, Señor, que en esta hora podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hay un texto en la Biblia que quisiera invitarle, Hebreos el capítulo 10, versículo 17. Y con ese texto vamos a dar inicio al tema de esta hora. Hebreos, el capítulo 10, versículo 17, que dice la palabra del Señor, dice: porque aún poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El apóstol Pablo, se dice que el apóstol Pablo, y la mayoría de las personas dicen que el apóstol Pablo fue el escritor de la carta a los Hebreos. Ahí más o menos dentro de los años 60 después de Cristo, 60, 65 después de Cristo, le escribe esta carta a los Hebreos y les dice: porque aún ¿cuánto? Poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos hablando más o menos en el año 60 o 65 después de Cristo, y Pablo decía aún poco de tiempo, poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ha pasado poco tiempo? ¿Ha pasado mucho tiempo? Y quizás mucha gente en esa espera se ha desanimado. ¿Cuánta gente hemos conocido que dice: no, es que yo creo que cada vez lo siento como más lejos? Siento como que eso es una fábula, siento como que eso es mentiras. ¿Cuánto tiempo ha pasado y Jesús no viene, no regresa? Es más, muchos hasta han descuidado su vida espiritual porque sienten que la venida de Jesús no está cerca. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué eventos deben de ocurrir para que esa venida del Señor sea cada vez más cerca. Cómo prepararnos nosotros ante los eventos que necesitan ocurrir antes de la venida del Señor. Y para eso hoy vamos a estudiar lo que se conoce como el sermón profético. Cuando hablamos acerca del sermón profético, lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo. El sermón profético es un enlace entre el libro del primer Apocalipsis, se conoce el primer Apocalipsis, que es el libro de Daniel, y Apocalipsis, el libro que escribió Juan por allá en los 70 después de Cristo en la isla de Patmos. Ese sermón profético lo encontramos en Mateo el capítulo 24. Y fue cuando Jesús comenzó a hablar con sus discípulos. Yo quiero invitarle por favor a que me acompañe al libro de Mateo. Y ahí vamos a partir hoy el estudio de esta mañana, de esta tarde, de esta hora. Mateo, el capítulo 24. Me gusta cuando se escuchan aún Biblias pasar. No tengo nada con la tecnología, pero prefiero aún los libros, ¿verdad?, que la tecnología. Mateo capítulo 24. ¿Lo tenemos por allí? Amén. Déjenme contarles que también ese texto usted lo puede leer, por ejemplo, en los otros evangelios. En Marcos lo puede leer. Y aquí hace referencia al capítulo 24, versículo 1, dice la palabra del Señor. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿De cuál templo está hablando acá? ¿De cuál templo está hablando acá? ¿De qué templo estamos hablando aquí?
Dice aquí dice, el templo de los judíos, ¿verdad? En Jerusalén. Viene saliendo de allí y los discípulos le comenzaron a enseñar los templos. Y les dijo Jesús, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vamos a hacer una pausa acá. Dice el texto bíblico que Jesús venía, ¿de dónde? Del templo, porque era la costumbre de Jesús ir a adorar a la casa del Padre. Dice la Biblia que Jesús siempre estaba en las sinagogas también enseñando. Y entonces los discípulos se le acercan y le dicen, maestro, ¿ya viste todo esto que está acá? Vio que impresionante, por supuesto que era impresionante lo que era la construcción del templo y cómo se veía el templo. Herodes había invertido 50 años en aquella construcción de aquel templo. Y algunos historiadores como Josefo, por ejemplo, dice que vivió en aquella época, ¿verdad? Josefo vivió en esa misma época. Él decía o él escribía como historiador que aquel templo era maravilloso, que era impresionante ante la vista humana, que incluso estaba construido sobre rocas. Por eso Jesús decía que yo les aseguro que ninguno de eso va a quedar aquí sobre estas rocas, porque estaban las bases, muchas de las bases estaban construidas sobre esas rocas. Ahora todo tiene sentido, ¿no? De lo que vienen hablando. Dice que era impresionante la vista. A lo lejos dice que se veía blanco como una montaña, como que era de mármol, muchas de la estructura. Y a lo lejos se veía como que si fuera una montaña con nieve. Algunas placas sobre las paredes eran de oro. Y Josefo escribe que aquel oro cuando el sol brillaba directamente, resplandecía. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, ayer cuando yo veníamos manejando y yo le decía a mi familia, vean qué hermoso se ve, el sol se está ocultando y pegaba así de frente contra la ciudad de Nueva York y se ve aquello todo dorado y el río Hudson brillando, ¿verdad? Se veía resplandeciente, hermosa la ciudad de Nueva York. Bueno, el templo se veía hermoso, era bello. Por supuesto que eso llenaba de orgullo a los judíos, ¿verdad que sí? A veces el ser humano es así, a veces nos sentimos de orgullo. Mira el carro que me compré, ¿verdad? El orgullo sacamos. Vea lo que le compré a mi hijo, vea dónde está estudiando mi hijo, vea la casa que me compré. Quiere ver el nuevo teléfono, que a veces nos gusta como impresionar. Los judíos, los discípulos, se le acercaron a Jesús y quisieron impresionarlo. Y ahí fue cuando Jesús les dijo, yo les aseguro que nada de esto va a quedar firme, todo se va a destruir. La Biblia no dice cuándo, pero dice que entonces Jesús se fue al monte de los olivos y allí, ¿qué dice? Se sentó. ¿Por qué dice que se sentó? El sentarse era una postura de un rabí, de un maestro. Cuando un maestro se sentaba, significaba que algo iba a enseñar. Y aquí los discípulos, que cuando usted lo lee en Marcos, el capítulo 13, se da cuenta que eran 4 discípulos que se habían acercado. Los mismos que siempre estaban con Jesús. Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Juan, por supuesto, el autor, ¿verdad? Al que el Señor le reveló el libro de Apocalipsis, estaba también allí con Jesús. Siempre estuvo allí en los momentos culminantes de la vida de Jesús. Y dice la palabra del Señor que estos discípulos se le acercan a Jesús a preguntarle. ¿Saben por qué le preguntaron ahí cuando el maestro estaba sentado? Porque era una falta de respeto para un discípulo preguntarle públicamente a un maestro cuando estaba rodeado de toda la gente. No lo podían hacer. Entonces tenían que esperar un momento de privacidad. Y allí, cuando Jesús estaba sentado, le llegaron a preguntar. Maestro, dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Aquellos discípulos quedaron, posiblemente, tal vez la palabra que utilice, tal vez no la correcta, pero la que voy a utilizar, quizás trastornados
por lo que Jesús les decía. ¿Cómo este templo que nos representa, que nos llena de orgullo, se va a caer? ¿Cómo todo esto va a ser destruido? ¿Cómo todos estos edificios van a caer? Y ellos se acercaron con esta pregunta. Pero esta pregunta son dos preguntas en una. De hecho, Jesús comienza a explicarles, porque aquí los discípulos no entendían que eran hechos totalmente aparte. Una cosa era lo que iba a ocurrir y otra cosa eran las señales de la venida de Jesús. Y aquí comienza a hablarles Jesús. Versículo 4, capítulo 24, versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Vea cómo comienza el discurso de Jesús. Mirad que nadie os engañe. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido engañado? Posiblemente sí. Hace un tiempo atrás, déjenme contarles, mucho antes de la pandemia, resulta que en algún momento estoy yo en mi trabajo y recibo un mensaje de una de las hermanas de la iglesia, Reina Bonilla. Y resulta que Reina Bonilla, ¿verdad? Bertín la conoce. Y resulta que Reina me manda un mensaje y me dice: ay, Huguito, Huguito no me puso, me dice: ay, Hugo, necesito que me haga un favor. Se me bloqueó el teléfono. Necesito que usted me mande un código que le van a mandar a su teléfono lo antes posible. Yo estaba muy ocupado en mi trabajo y resulta que entonces yo apenas leí y dije: la hermana Reina me está mandando un mensaje. Y entonces yo me quedé con el teléfono ahí. Al rato, a los minutos, siento que el teléfono me está vibrando y entonces vuelvo a ver, digo: la hermana Reina. Y yo lo que me puse a pensar es que Reina debe tener alguna emergencia. Reina nunca me llama, nunca se contacta conmigo. Y entonces, como yo estoy ocupado, yo lo que hice fue agarrar ese código y reenviárselo al número de Reina. A partir de ahí, usted no se imagina lo que acaba de hacer la hermana. Sí, ¿verdad? A partir de allí, usted no se imagina el dolor de cabeza en el que pasamos nosotros. O sea, tuve que hacer un reporte hasta en el FBI para intentar que me bloquearan el teléfono. Resulta que entonces unas personas allá en República Dominicana me robaron la identidad del teléfono y comenzaron a mensajear a los hermanos de la iglesia. Por supuesto que se dan cuenta, ¿verdad?, de los chats que uno tiene y dicen: este muchacho es de una iglesia, vamos a atacar el corazón de los hermanos. Y comenzaron a mandar mensajes a hermanos. Algunos de ellos, de los que conozco, ¿verdad?, porque posiblemente tal vez algunos nunca me han dicho. El hermano Samuel recibe un mensaje y le dice: hermano Samuel, necesito $700. Tengo una emergencia, estoy en una crisis económica. Después le explico. El hermano Samuel se va para Western Union con sus $700 y entonces en Western Union la señora le dice: ¿usted está segura de este hombre? Y Samuel le decía: sí, claro, yo conozco a este hombre es un amigo mío, es un hombre de Dios, yo confío. ¿Usted está seguro que? Sí, claro, sí. Y depositó los $700. Después, obviamente, lo estafaron con sus $700. Después yo me di cuenta que mucha gente lo hizo y otros más desconfiados, ¿verdad?, no lo hicieron. Pero ellos engañaron en mi nombre, ellos estafaron en mi nombre. Y aquí Jesús decía: tengan cuidado, miren de que nadie los engañe. En este tiempo, en este periodo, es un periodo donde la gente va a ser engañada, porque dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y Jesús comienza a hablarles acá acerca de algunos acontecimientos que iban a ocurrir en ese periodo. En el periodo cuando Jesús incluso dijo esa profecía, 39, 38 años después se cumplió lo que dice Mateo, el capítulo 24, versículo 15, que habla acerca de la abominación desoladora. ¿Recuerdan ustedes la abominación desoladora que hablaba el libro de Daniel, el capítulo 11 de Daniel?
donde hablaba acerca de la abominación desoladora. 39 años pasaron desde que Jesús habló con sus discípulos para que se cumpliera. ¿Qué pasó en ese periodo? Cuando Jesús dijo que aquel hermoso templo se iba a destruir, lo iban a destruir, ¿qué fue lo que pasó? Ahorita vamos a hablar de esas señales que están por acá. Pero déjenme contarles un poquito qué pasó en la historia, porque hay algo muy interesante. Nosotros como adventistas, cuando hablamos acerca de la profecía, Jesús habló de profecía, y esto es profecía. Jesús también era profeta, hablaba de profecía, no se me asusten, ¿verdad? Jesús hablaba de profecía, habló de profecía, de hechos que iban a ocurrir más adelante, con un propósito, obviamente. Nosotros como adventistas hablamos del método histórico secuencial, de profecía secuencial. El método histórico de profecía secuencial. Hay algunos que son futuristas, que dicen que la profecía, todo esto se va a cumplir más adelante, todavía no. Hay otros que dicen que son preteristas, que eso ya se cumplió. Nosotros hablamos de que hay eventos que se han ido cumpliendo, eventos históricos, que a nosotros nos reafirman nuestra fe. Cuando decimos que pronto Jesús vendrá, es porque vendrá, porque hay un respaldo histórico que también nos llena de confianza. Para los que les gusta la ciencia, el método científico que tiene que ser observable. Claro, hay eventos que se han dado que son observables, que hay testigos. Alguien me decía, pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta si Jesús existió o no? Muy fácil. Porque hay testigos, porque fue comprobado, porque la historia lo respalda, y eso nos llena de confianza. Así que entonces, más o menos en el año 63, Judea fue tomada por el Imperio Romano. Y entonces Roma llegó y prácticamente tomó control de Jerusalén, que era la capital de Judea. Y allí llegó a implementar un sistema de oración. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, después vamos a ir hablando un poquito de cómo el paganismo se fue introduciendo a la iglesia cristiana. Bueno, ese fue el primer encuentro que tuvo. Cuando Roma tomó el templo judío, y a partir de allí, en el año 63 después de Cristo, comenzó a implementar un sistema de oración. Los romanos adoraban, lo tenían como deidades a todos los emperadores que habían muerto. Para ellos eran dioses. Y entonces ellos en sus sistemas de adoración, ¿qué era lo que hacían? Obviamente allí adoraban a sus dioses, a sus semidioses. Y cuando llegaron a hacer eso en el año 63 después de Cristo, los judíos obviamente, algunos no quisieron participar de eso. Y dijeron, ¿cómo es posible que en nuestro lugar de adoración, aquí en nuestro templo donde se adora al verdadero Dios, al gran yo soy, vengan a implementarnos un sistema de adoración? Y muchos comenzaron a luchar con eso. Es como que aquí en Edison vengan e intenten implementar algún tipo de ideología y digan, aquí se tiene que celebrar un culto de esta manera, pero eso no va conforme a nuestra fe. No importa, se tiene que hacer, tiene que acatarse la ley. Y algunos van a decir, bueno, si la ley lo dice, entonces tenemos que respetar la ley. Otros van a decir, no, tenemos que luchar por nuestros derechos, y aquí se predica lo que se debe de predicar, se enseña lo que se debe predicar. Y entonces ahí comenzó a partirse un poquito. ¿Qué pasó con esto? Más o menos como en el año 67, 68 después de Cristo, resulta que entonces, por orden del emperador romano, en ese momento se dio la orden, el decreto, de que se fuera a poner en orden aquella circunstancia. Y se envió aproximadamente unos 6,000 soldados romanos para que ahora sí pudiesen implementar, ¿verdad?, el sistema de oración religioso de los romanos, y poner en orden a aquellos judíos que estaban alborotados, ¿verdad?, que estaban alborotando el ambiente. Y entonces en ese momento los historiadores dicen que no saben por qué, pero estuvieron unos cuantos días, y de una manera misteriosa, extraña, aquellos 6,000 soldados romanos
salieron de Jerusalén. Y cuando iban saliendo de Jerusalén, los judíos rebeldes, los que estaban allí, los tomaron y mataron a una gran cantidad de soldados romanos. Allí donde Cestio Galo, que era el que los estaba comandando, ¿verdad?, fue el que retornó. No se explican los historiadores por qué fue que retornaron. De hecho, Josefo escribe y dice que ellos en 2 días, nada más necesitaban de 2 días para implementar lo que querían implementar, y no lo hicieron. Se fueron. Pero nuevamente, en el año 70 después de Cristo, Vespertino y Tito recibieron una orden del emperador romano. Y en esa oportunidad entraron y mataron a más de 250,000 judíos que estaban allí. Algunos habían entendido lo que Jesús había dicho en aquel momento. Algunos habían entendido, habían comprendido todo aquel sermón profético de Jesús que les decía que tenían que huir, que tenían que salir de allí. Algunos fueron atravesados con lanzas, otros fueron cortados, otros fueron llevados a los circos romanos. Fueron aniquilados más de 250,000 judíos. Y el templo y la ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida. Qué impresionante cómo se cumple la palabra del Señor. La palabra de Dios se cumplió tal y como Jesús lo había anunciado. Y Jesús comienza a hablar acerca de algunos acontecimientos que también ocurrirán en el tiempo del fin. Y van uniendo un poquito esos acontecimientos con acontecimientos del futuro. Hablaba acerca de persecuciones. Por ejemplo, ya aquí cuando hablamos de uno de los mensajes a la iglesia de Esmirna, allá en Apocalipsis capítulo 3, el mensaje que Dios le reveló a Juan y que Dios compartió con aquella iglesia de Esmirna, era que la iglesia de Esmirna iba a recibir una gran persecución. Y más o menos en el año 300 después de Cristo, no sé si ustedes han leído o han escuchado un poquito, lo que se conoce como la gran persecución. Diocleciano, ¿no? Y resulta que entonces en el año 300 después de Cristo, esa gran persecución se comenzó a dar. Se firmó un decreto donde decía que se iba a intentar hacer que a los cristianos, específicamente a los cristianos, iban a sufrir una persecución porque querían eliminar el crecimiento de los cristianos en el año 300 después de Cristo. De hecho, hay una historia que se cuenta que hay un hombre llamado Policarpo que vivía allí en Esmirna. Y dice que este hombre era un gran predicador, era un hombre muy piadoso. Y entonces dicen que le dan una noticia que él estaba en algún momento en la casa de una hermana predicando, enseñando, y le llega la noticia, le dice que venían por él a llevarlo a la cárcel, a juzgarlo. Y este hombre de 86 años estaba allí esperando. Dice la historia que este hombre se puso en una esquina a orar, a pedir no solamente por él, sino también por los hermanos para que se pudieran mantener en la fe. Y no solamente por ellos, sino también por los que venían a perseguirle, a agarrarlo, a tomarlo. Cuando llegaron los soldados allí, los atendieron porque el hombre incluso le dijo a la mujer que les diera de comida. Y mientras les estaban atendiendo y dándoles comida, aquel hombre Policarpio, estaba en una esquina orando, pidiéndole a Dios. Y como les cayó también a los soldados le decían: mire, niegue a Dios, niegue a Jesús y con eso ya está libre. Y él dijo: ¿cómo es posible? Si en 60 años que tengo de servirle al Señor, Él nunca me ha fallado, nunca me ha defraudado, ¿cómo yo ahora le voy a defraudar? Porque tenía claro en quién creía. Tenía clara la esperanza. Y algo que no podemos nosotros descuidar es nuestra esperanza, en nuestro reencuentro con nuestro Dios. Yo no sé qué hace usted con su vida, no sé a qué se dedica,
no sé si aquí tenemos panaderos, mecánicos, no sé qué, doctores, no sé qué, a qué se dedica usted. Pero usted, ante todo eso, usted es cristiano. Estamos de paso. Estamos de paso. Este no es nuestro hogar. Tenemos un hogar y no lo podemos descuidar. No podemos descuidar nuestra esperanza. El reencuentro con nuestro Dios. Tenemos que estar preparados. Y cuando leemos el capítulo 24, Jesús comienza incluso a incluir algunas parábolas. Capítulo 24, el capítulo 25 habla acerca también incluso de las parábolas de las 10 vírgenes. Cuando cierra el discurso profético en el capítulo 24, al final habla acerca de una parábola de un hombre que administraba, ¿recuerdan? Y dice que ese hombre lo pusieron a administrar y el dueño le dijo, pronto vendré. Y como no venía, el hombre se puso a maltratar a los que tenía a cargo, porque él decía, ay, el dueño tardará. Y es que esa es la idea que muchas veces tenemos, tardará. Puedo seguir en lo que a mí me gusta, puedo seguir haciendo lo que yo quiero hacer. De por sí estoy muy joven, tengo 12 años, tengo 13 años, todavía tengo muchas cosas por hacer, todavía tengo mucho por disfrutar. El capítulo 25, Jesús les habla a sus discípulos con aquella parábola de las 10 vírgenes. Hablemos un poquito acerca de las 10 vírgenes. A ver, una pregunta. ¿Cuántas de estas 10 vírgenes esperaban al novio? ¿Cuántas? No, 5 no, todas. Todas estaban esperando al novio, todas estaban allí. Ahora pregunto, ¿cuántas se prepararon para recibir realmente al novio? 5. Dice el texto bíblico, se lo puede leer ahí en el capítulo 25 de Mateo, que habían 5 que eran sensatas, que se habían preparado, que tenían un anhelo de poder participar de la fiesta. Es que es un anhelo, es que eso brota del corazón, es decir, es que tengo el deseo de reencontrarme con mi Dios. ¿No es hermoso cuando, no anhela usted que llegue el sábado? Cuando usted se desentiende de sus actividades seculares y que usted dice, qué lindo poder disfrutar así. ¿Se imagina usted por la eternidad sin tener que estar? Ahora que estaba escuchando aquí los amigos que decían, es que nosotros trabajamos como, el caballero que está dando aquí el repaso de la cartilla que decía, yo trabajo como camarero, como mesero. ¿Se imaginan ustedes sin ese corre-corre de una persona que trabaja en cocina, de que suena la campanita, de que corre, que la orden, que las papitas, y usted corriendo, y ese estrés? Qué hermoso cuando usted dice, ya llegaron las horas del descanso, pero pareciera que no lo anhelamos. Pareciera que todavía la educadora está conectada y ahora tengo que llegar el lunes toda. No hay ni la capacidad de poder disfrutar y desconectarse del día del Señor, porque está pensando qué va a hacer con el trabajo el día lunes. Ay, es que dejé tantas cosas pendientes, es un anhelo. Aquellas 5 se habían preparado porque tenían el anhelo de participar de la fiesta del novio y por eso se habían preparado. Las otras actuaron con indiferencia. Con lo que tengo me alcanzan. Y yo quiero decirle algo, con lo que tiene no es suficiente. Todos los días se nos gasta el crédito y todos los días necesitamos conectarnos con nuestro Dios. Es un tema, es una experiencia de vida, es una decisión de vida el cristianismo, el vivir apartado, el vivir para el Señor. Es una experiencia. Así como muchos que dicen, es que yo soy vegano, ay, es que a mí me gusta eso, ay, que yo me cuido. También el cristianismo es así. Es una forma de vida. Aquellas mujeres tenían claro. Y Jesús, en medio de aquel contexto de que comienza a decirles, por razones de tiempo, por supuesto, que no vamos a hablar, pero muchos de las situaciones, de los eventos que aquí hablaba Jesús, de los rumores de guerra, de los terremotos,
se dieron en el cumplimiento allá más o menos en los años 40 después de Cristo, donde hubo una gran hambruna, ¿verdad? Que se habla de los 4 periodos de las hambrunas del año 40, más o menos 41 al 50, y allí comienzan a hablarse acerca de algunos terremotos que también en el periodo del 31 al 70 ocurrieron, que están registrados. Eventos que Jesús habló, de las guerras que se dieron también en aquel momento, incluso en una de las más notables, cuando Roma perdió, ¿verdad? En aquel lugar en Armenia, la derrota notable de Roma. Y todo quedó registrado en la historia. Eventos, por ejemplo, que Jesús decía que vendrán muchos en mi nombre. ¿Recuerdan ustedes en algún momento aquel famoso el falso profeta egipcio? E incluso en algún momento al apóstol Pablo lo confundieron, le dijeron: ¿es usted aquel famoso profeta egipcio? Que no, yo no soy ese. Y Pablo se defiende, por supuesto, en Hechos en el capítulo 21, usted encuentra esa historia. Pero Josefo dice que se levantó ese falso profeta diciendo que él era de inspiración divina. Y mucha gente, muchos judíos, se aliaron a este profeta egipcio. Y por supuesto que muchos tuvieron que huir, defraudados. ¿No han escuchado ustedes en la actualidad también de gente que se autodenomina Cristo, el Mesías? Por ejemplo, eventos actuales. Yo no sé si ustedes le han dado seguimiento a Nazón Joaquín García, el fundador de la iglesia La Luz del Mundo. Este hombre tiene más de 5 millones de seguidores. Le llaman el profeta divino, el profeta de Dios, el profeta, el gran profeta. A este hombre lo tratan como el Cristo. Este hombre ahorita está en la cárcel porque hace año y medio lo acusaron ¿cómo se llama? De abusar sexualmente de algunas de las mujeres de la iglesia. Y este hombre decía a algunas de las mujeres de la iglesia, no sé si ustedes, yo vi un rato el juicio y el testimonio de una de las víctimas, no aguanté solo escuchar lo que este hombre hacía con las niñas, con las jóvenes de la iglesia, que abusaba sexualmente de ellas. Jóvenes de 20 años que le decían: ahora sí, su hermanita está lista para que usted me la traiga. ¿Sabes qué indecencia este hombre? Y él decía que si una mujer se rebelaba contra eso, estaba rebelándose contra Dios mismo. ¿Y cuántas madres decían así? ¿Cuántas personas dicen: este hombre es inocente? Es mentiras. Es mentira lo que están diciendo. Ese montón de mujeres que fueron abusadas, es mentiras. Él y sus líderes, decían las jóvenes, sus líderes entre todos hacían orgías, llamaban a las mujeres de la iglesia, y ellas, creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios, participaban de eso. Hace un tiempo atrás estaba cerca de mi casa, en el Walmart que está cerca de mi casa. Estoy yo con unas bolsitas en el supermercado, en un carrito, cuando de pronto se me acerca un hombre y me comienza a decir, antes me cortaba un poquito más, me rapaba un poquito más el cabello, y me dice un hombre: ah, usted pertenece al Army, algo así, me dice. Y le hago yo: no, yo me gusta cortarme el cabello así. Y me dice: ah, es que usted parece del Army. Me dice: una pregunta, ¿usted conoce de la Biblia? Me dice. Y le hago: poquito. Y me dice: me gustaría compartir con ustedes algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, ¿usted sabe que existe la diosa madre? Y cuando este hombre me dijo eso, yo bajé mi perfil y le dije: no sé, explíqueme. Y me dice: muy sencillo, existe Dios Hijo, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto? Existe Dios Padre, ¿existe? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y me dice: como hay un hijo, hay un padre, hay una madre. Es la diosa madre, no la Virgen María. Ellos le llaman la diosa madre.
Y comienza a hablarme, según él, con la Biblia, ¿verdad? Esta madre An Lee, que es la que se denomina que es la parte femenina de Dios, y ella es Dios. Y entonces la gente va y adora a esta mujer porque ella es Dios hecho mujer, la parte representativa femenina de Dios. Cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre intentando engañar. Me decía un hombre un día, Hugo, ¿qué hago? Mi hija profesional, mi hija psicóloga, se acaba de grabar como psicóloga, es profesional y ahorita está adorando en esa iglesia a la diosa madre. ¿Qué hago? Por más que le diga, mire, la desconectaron de su familia. Yo cuando llego a hablar con ella, ella no puede, ella tiene prohibido hablar de temas que de alguna manera le cuestionen lo que ella cree. Estoy desesperado, no sé qué hacer. El dinero que tiene, todo se queda allí. Ella la involucraron, está trabajando, pero no puede tener contacto con su familia. Dicen que la familia de ella es la iglesia y que solo eso necesita para poder heredar también la vida eterna. Una joven preparada, inteligente. Cuidado de que nadie los engañe. Se cumplieron muchas cosas, se están cumpliendo muchas cosas. La venida de nuestro Señor está cerca. Dice el texto, Mateo el capítulo 24, versículo 13, y vamos terminando porque el tiempo nos gana. Me gustaría hablar más con ustedes sobre este tema tan interesante. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios quiere poner su sello de gracia en nuestras vidas. Dios quiere darnos salvación. Hay que perseverar. Perseverar. Tenemos que aprender a ser perseverantes. La perseverancia es parte de lo que decía yo ahorita. Debe estar incluida en nuestro repertorio de vida. Perseverancia. ¿Cuánta gente dice, ay, bueno, voy a ir al gimnasio? Meta del año 2024, bajar 10 kilos de peso. Porque ya quiero ponerme aquel vestido que, ¿verdad?, que antes me ponía cuando yo iba a la iglesia, y ahí lo tengo, vean, ni siquiera lo he regalado. Porque tengo la fe de que algún día yo entraré en ese vestido. Por eso, propósito de año nuevo, ¿cuál es? Adelgazar. Y entonces resulta que la señora, ¿verdad?, que los gimnasios tienen una estrategia buenísima, ¿verdad? Algunos dicen, pague, le hacemos una promoción, pague 6 meses y tenga los otros 6 meses gratis, porque saben que no van a ir durante todo el año. Pagan los 6 meses y claro, es el negocio, porque conocen que la gente es poco perseverante. Ay, voy a comer mejor, voy a tener un estilo de vida diferente. Y comienzan y después dicen, ya me cansé de tanta lechuga. El joven que quiere estudiar y de pronto dice, no, ¿sabe qué? Mejor a trabajar. La perseverancia. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sin importar las circunstancias. Sin importar lo que usted está pasando. Pero es que Hugo, es que usted no conoce cuál es mi cruz. Usted no conoce la mía, ¿verdad? Y no tiene que ver con ninguno de ustedes. Usted no conoce lo que uno va pasando, ¿verdad? Porque no es mi cruz, no es mi cruz. Digo, claro, porque al final después hoy voy a tener que dormir afuera. Yo no conozco qué es lo que usted está pasando, pero persevere hasta el fin. Pero permítale a Dios concluir la obra que Él comenzó en su vida. Por eso en esta hora yo quisiera hacer una invitación muy especial. Yo escuché que aquí al principio estaban dando la bienvenida a algunas personas. Yo no sé si hoy las personas que están aquí son miembros de nuestra iglesia adventista, o si hoy tal vez usted recibió la invitación de venir a este lugar a adoración. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Y Dios conoce su necesidad. Yo seguiré orando por usted y le pediré a Dios por su vida, para que Dios ponga en su corazón el querer como el hacer de su buena voluntad. Pero yo quiero hacer una invitación.
A todas aquellas personas que en algún momento sienten que su fe se ha debilitado. A todas aquellas personas que dicen, Hugo, valdrá la pena. Hugo, valdrá la pena seguir luchando. Hugo, valdrá la pena, Hugo, me siento solo, me siento vacío, por más que lo intente, a veces no encuentro la forma de cómo superar esto, de cómo salir de esa situación. Hoy tal vez le estoy hablando a una persona que está atada quizás a una circunstancia del pasado. Hoy Dios también quiere darte libertad. Hoy tal vez le estoy hablando a una persona que dice, Hugo, yo estoy luchando con una enfermedad degenerativa que duele, que me ha robado la vida. Hoy tal vez estoy luchando por un esposo, por una esposa que quizás es indiferente, por unos hijos rebeldes. Yo quiero decirle que sí hay esperanza, que persevere, que permita que Dios haga una obra en su vida. Así que la invitación es para todas aquellas personas que sientan esa necesidad, que sientan el deseo de decir, Señor, quiero prepararme como aquellas 5 mujeres prudentes. Quiero prepararme, oh Dios, porque quiero participar de las bodas del Cordero. A que se pongan de pie. Hoy quisiera orar por usted. Hoy quisiera orar por su familia, hoy quisiera orar por su vida. Hoy quisiera pedirle al Señor que haga una obra en su corazón, en su mente, que le permita que usted pueda llenar de confianza, ¿verdad? Ese corazón que a veces la incertidumbre nos invade, que a veces la tristeza nos amarga, que a veces el dolor nos permite ver con claridad lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer, oh Dios, porque tu palabra fue predicada, Señor. Gracias, oh Dios, porque has hablado en nuestros corazones. Permite, oh Padre Celestial, que podamos entender que tu venida está próxima, Señor. Que tú vendrás con tus santos ángeles en gloria y en poder por un pueblo sellado. Permite que nosotros podamos ser los apartados y podamos estar contigo por la eternidad. Dios, que nada nos impida poder disfrutar de la compañía tuya por la eternidad, Señor. Dios, ayúdanos a perseverar, a ser valientes, a entender que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. A entender, Señor, que nuestra única y primera prioridad de vida eres tú, oh Dios. Que podamos caminar como familia, Señor. Que podamos perseverar, Dios. Señor, que al salir de este lugar, tu bendición esté con nosotros. Sigue hablando en nuestros corazones. Sigue inquietando nuestros corazones, Señor. Y haz tu obra en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Y gracias porque vas a hacer tu perfecta voluntad en ellas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, oramos en esta hora. Amén. Amén. Puede tomar asiento.